Le doy gracias al Señor por nuestro tiempo de adoración. Esta mañana ahora ponemos nuestra atención en su palabra. En la predicación, Lucas capítulo 23 es donde estamos. Esta mañana, Lucas 23. Regresamos a un texto al que empezamos a examinar la semana pasada en la noche. Continuamos esta mañana, empezando en el verso 50. Lucas 23, 50 al 56. Y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudadano de los judíos y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándolo, le envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo se fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon especies y aromáticas y perfumes. Y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Uno de los grandes temas de la palabra de Dios es el tema de la fidelidad de Dios. Muchas veces la Biblia declara el hecho de que Dios es fiel. Pero por toda la Biblia, la fidelidad de Dios es demostrada. Se demuestra la fidelidad de Dios. 1 Corintios capítulo 1, verso 9. En el contexto de que el Señor está terminando esta obra de salvación que Él ha logrado en nuestras vidas, sosteniéndonos hasta el final, preservándonos delante de sí sin culpa. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. Ahí es donde nuestra seguridad se encuentra, ahí es donde nuestra aseguranza es conocida. No en nosotros mismos, pero en Dios y su fidelidad. Dios es fiel. Él terminará aquello que Él ha comenzado. Deuteronomio 7. Dios comunicando a la nación de Israel el hecho de que Él los ha escogido de todas las naciones de la tierra. Él tiene esta relación especial con ellos y está explicando por qué Él los escogió. No basado sobre algo digno de amor en ellos, sino que basado en su propio amor. Y en Deuteronomio 7:9, la Biblia dice: reconocer pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con ellos que le aman y guardan sus mandamientos. En otras palabras, sin fin, usted ve la fidelidad de Dios. Lo que está siendo afirmado acerca de Dios, ¿qué está siendo afirmado acerca de Dios cuando la Biblia dice que Él es fiel? Cuando yo le digo a usted esta mañana que Dios es fiel, ¿qué está siendo afirmado en esa declaración? Bueno, la fidelidad de Dios tiene que ver con sus palabras. Estamos diciendo de que Dios es veraz, absolutamente veraz, perfectamente veraz. Cada palabra de Dios es pura, cada palabra de Dios es probada, cada palabra de Dios es digna de confianza. Es imposible de que Dios mienta. Lo que Él dice es verdad. Pero también afirma qué tan digno de confianza es Dios más allá de sus palabras. Y es posible que alguien hable palabras verdaderas, pero que no tenga la habilidad, la capacidad de cumplir lo que ellos dicen, de hacer lo que dicen. Dios es capaz, ¿no es cierto? Él hace su palabra. Todo lo que Él dice, lo hace. Así que Él es digno de confianza en términos de lo que Él hace, en términos de su carácter y lo que Él hace, y también por lo que dice. Es decir, que Dios es fiel es afirmar la inmutabilidad de Dios. Él no cambia. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Así que lo que Él dice lo hace y Él no cambia y Él es capaz de hacer lo que dice. Es decir, que Dios es fiel, es afirmar el conocimiento perfecto de Dios. Él conoce todo acerca de aquello de lo que Él habla. Él conoce todos los detalles que están tomándose en cuenta cuando Él promete algo y Él toma cuidado de los detalles, Él no se olvida de los detalles. Afirma la preocupación que viene de amor de Dios, cuál es el motivo que está detrás de las promesas que Dios hace a su pueblo, pero que Él ha escogido amarnos. Y Él nunca deja de amarnos en su amor, y su amor por nosotros es inquebrantable. Su preocupación es constante. Cuando decimos que Dios es fiel, significa que su actitud hacia nosotros nunca cambia. Afirma el gobierno soberano de Dios. Él ejecuta todos sus decretos. Él gobierna sobre todo. Amo la línea de la canción que cantamos esta mañana. El viento y el mar no se han olvidado de la voz de aquel que los gobernó cuando Él estaba aquí en la tierra. Todavía responden a su voz. Él es soberano sobre todo. Bueno, cuando venimos a estos versos, vemos la fidelidad de Dios siendo demostrada. La semana pasada y esta semana estamos pensando acerca de por qué importa el entierro de Jesús. ¿Por qué es que Dios nos dio tanto detalle acerca del entierro de su Hijo? Entendemos los detalles acerca de la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús, pero ¿por qué todos estos detalles acerca del entierro de Jesús? Y el domingo pasado dijimos que el entierro de Cristo habla acerca de la realidad de su muerte. Y hablamos acerca de las herejías que son destruidas cuando usted se da cuenta de la realidad de la muerte de Cristo. Y teorías mentirosas que buscan negar la resurrección. Estas teorías son destruidas cuando usted ve que Jesús realmente murió. Así que los detalles del entierro nos dejan saber la realidad acerca del entierro de Cristo y hablamos acerca de la recompensa de su muerte. Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados, para salvarlos para Dios, para salvar un pueblo para Dios. Y demostrado en estas historias del entierro de Jesús, usted ve salvación obrando. Usted ve a un hombre como José, usted ve a estas mujeres que le siguieron desde Galilea. Su fe no ha sido aún perfeccionada, pero es verdadera. Usted ve una verdadera fe demostrada, mientras que la fe de José emerge de las sombras. Cuando él tenía miedo de ser identificado con Jesús, ahora sale de las sombras hacia la luz y se identifica claramente con Cristo. Y estas mujeres demuestran su amor por Jesús, aunque ellas realmente no han tomado en corazón lo que él había dicho acerca de su resurrección. Sus enemigos recordaron más acerca de la resurrección de Jesús que sus discípulos. Es una cosa asombrosa. Sus enemigos temen de que alguien va a venir y va a robar el cuerpo. Y en las palabras de Jesús acerca de su resurrección van a ser creídas como ciertas. Y sus discípulos se han olvidado completamente acerca de su promesa de resurrección. Así que su fe no está perfeccionada, pero es verdadera. Es una fe verdadera. Así que demostrada en estos detalles está la recompensa por la cual Jesús murió. Un pueblo salvado por Él. Y esta mañana nosotros vemos dos cosas adicionales que están siendo demostradas a través de estos detalles del entierro. La tercera de las cuales, cuando empezamos esta mañana, es esta. El entierro de Jesús demuestra qué tan digna de confianza es la palabra de Dios. La realidad de su muerte, la recompensa de su muerte, y ahora qué tan digna de confianza es la palabra de Dios. La fidelidad de Dios en términos de su palabra. Una de las grandes evidencias acerca de que las Escrituras fueron escritas por inspiración divina es el cumplimiento de las profecías de las Escrituras. Cuando la Biblia dice que algo se llevará a cabo, en algunos casos, muchos años antes de que vaya a suceder, y cuando llega a suceder en detalles minutos, revela el hecho de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. De que la Biblia proclama los decretos de Dios, que la Biblia refleja el conocimiento eterno y la sabiduría del Dios Todopoderoso. Él conoce el principio del fin, porque se da cuenta, Él dicta el
fin del principio. Él es soberano sobre todas las cosas. Y cuando Él nos dice por adelantado lo que Él va a hacer en su palabra, y luego más adelante sucede, exactamente como Él dijo que sería, ahora nosotros sabemos que lo que estamos leyendo, lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado a nosotros, de hecho, es su palabra. Muchas de las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento eran profecías mesiánicas. Dios diciéndole a su pueblo por adelantado lo que sería cierto acerca del Mesías, de tal modo que cuando Él llegara, ellos pudieran reconocerlo. El apóstol Pedro escribió acerca de esto. 1 Pedro capítulo 1, verso 8, dice, a quien sin haberle visto, hablando de Jesús, le amáis. Ese es nuestro testimonio, ¿no es cierto? No le hemos visto, pero usted le ama a Él esta mañana, así que no le ama esta mañana. No le hemos visto, pero le amamos, ¿cierto? A quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en Él. Y os regocijáis grandemente con gozo, inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. Déjame parar ahí. Usted ve la imagen. Dios está dando a través de estos profetas su palabra. Y ellos están sintiendo, mientras que ellos son sus mensajeros, ellos están sintiendo de que Dios está dando cosas que no le pertenecen a sus propios tiempos, pero a un tiempo futuro. Cosas acerca del Mesías, cosas acerca de su sufrimiento, cosas acerca de gloria. Ellos están tratando de entenderlo, están tratando de entender esto. Verso 12, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Así que a través del tiempo estos profetas se volvieron conscientes acerca de algo, que lo que se nos está dando aquí habla del futuro, no pertenece a nuestro tiempo, pertenece a un tiempo futuro. Y Pedro dice, ahora ustedes han visto esas cosas que han sido predecidas a través de ellos, las han visto suceder delante de sus ojos. Son cosas que les hemos anunciado y predicado, cosas de las que se hablaron desde la antigüedad, pero ahora estas cosas han llegado a suceder. De tal modo que usted debe de saber que lo que Dios estaba dando a través de ellos, de hecho, era la palabra de Dios. Esta historia del entierro de Cristo representa un caso de profecía bíblica que se está cumpliendo. Y, por lo tanto, habla acerca de qué tan digna de confianza es la palabra de Dios. ¿Por qué se nos ha dado estos detalles acerca de José de Arimatea? ¿Por qué se nos dice que él pidió para el cuerpo de Jesús que fue puesto en una tumba que fue excavada de la roca? ¿Por qué se nos dice que era la tumba de José? ¿Por qué en las otras historias del Evangelio se nos dice que José era un hombre rico, que nosotros ya podíamos asumir solamente del hecho de que él tenía esta tumba que se esculpió de la roca? ¿Por qué se nos dice que este era un hombre rico? ¿Por qué importan estos detalles? Porque a través de 600 años antes de que sucediera, Dios nos dijo en su palabra que el Mesías iba a sufrir en el nombre de los pecadores, de que Él iba a ser contado con los transgresores, pero que en su muerte Él iba a estar con un hombre rico. Lo que pareciera ser solamente un detalle pequeño a nosotros, de hecho, es prueba de que Jesús era y es el Mesías. Jesús dio este detalle 600 años antes de que sucediera. Isaías capítulo 53, verso 8 dice, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por las transgresiones de mi pueblo? A quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia ni había engañado en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle y sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará.
Y aquí está Jesús contado entre los impíos, mientras que Él va a la tumba, pero Él está con un hombre rico en su muerte, en su entierro. Por eso es que Mateo tiene el cuidado de agregar la nota en Mateo 27:57. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Mateo 27:60. Y le puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro se fue. Así que la palabra de Dios decía que iba a ser, y ahora la palabra de Dios nos dice que así fue. El Mesías va a estar con el hombre rico en su muerte. Y luego Lucas y Mateo nos dice, y Marcos nos dice que ciertamente él estaba con un hombre rico en su muerte. Él fue enterrado en la tumba de este hombre rico. La palabra de Dios cumplida perfectamente, aún hasta los detalles más pequeños. Y deténgase y dése cuenta cómo Dios hace que su palabra se haga cierta en muchos de estos casos. Él trae a la existencia su palabra a través de la providencia, y en muchas maneras eso es más milagroso de que Dios obrara a través de milagros. ¿Cierto? En un milagro Dios interrumpe lo que es natural, el orden natural. Él entra y quebranta lo que es natural para hacer algo que es claramente sobrenatural, milagroso. Pero cuando Dios obra a través de providencia, Él está obrando a través de maneras que son asombrosamente naturales. Y aún así su voluntad está siendo hecha. Así que para esta profecía en particular que se dio 600 años antes de que se llevara a cabo, para que se cumpliera, entienda lo que tuvo que haber sucedido. Tuvo que haber habido un hombre rico que era un miembro del concilio judío que tuviera en su corazón el darle a Jesús su propia tumba. ¿Y cómo hizo Dios que sucediera esto? Él salvó a este hombre José de Arimatea. Este hombre era un discípulo de Jesús, le dio vida eterna a este hombre, y como resultado él encuentra en su corazón, por amor a Jesús, él encuentra en su corazón el querer darle a Jesús su propia tumba nueva. Y por lo tanto la palabra de Dios fue cumplida. Para que esto se llevara a cabo tuvo que haber habido un gobernante romano pagano llamado Pilato, quien estaba dispuesto a otorgarle a José su deseo. Él no tenía ninguna obligación de hacerlo. Le dije la semana pasada, estos criminales eran echados en tumbas comunales. Así que él no le debía a José, a ninguna otra persona, el derecho de darle un entierro honorable a Jesús. Pero cuando José viene y pide el cuerpo de Jesús, Dios está obrando en el corazón de este hombre pagano, otorgándole el deseo para darle el cuerpo a José, para que la palabra de Dios fuera cumplida perfectamente. No es un rayo de luz que viene del cielo que abre la tumba que un hombre rico tenía, sino que es Dios obrando en la providencia de Dios en los corazones de los hombres para que ellos cumplan las palabras de Dios. Es asombroso. Y a propósito, cuando pienso acerca de Pilato y que él tuviera el deseo de otorgarle a Jesús, el cuerpo de Jesús a José, y así la palabra de Dios fuera cumplida, solo quiero recordarnos que en estos tiempos locos en los que vivimos, quiero recordarnos y animarnos con el pensamiento de que nosotros no estamos a la misericordia de los gobernantes terrenales. Nuestro presidente no es soberano, ni ningún otro gobernante terrenal antes de él o después de él. El único que es soberano es nuestro Dios. Proverbios 21, verso 1 dice: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, Él lo dirige donde le place. El corazón del rey está sujeto al Dios soberano, y Dios puede mover ese corazón a cualquier dirección en la que Él quiera, a donde Él quiera llevarla. Así que lo que tenemos en los detalles del entierro de Jesús es prueba. Solo otra prueba, solo una prueba adicional acerca de qué tan digna de confianza es la palabra de Dios, la fidelidad absoluta de las Escrituras. Así que déjeme hacerle una pregunta, déjeme parar ahí y para que lo entendamos por un momento. ¿Está usted convencido de eso? Y quiero que saquemos un círculo alrededor de usted por un momento. No su esposo, su esposa,
no sus amigos ni cualquier otra persona alrededor de usted. Estoy preguntando acerca de usted. ¿Está usted convencido acerca de qué tan digna de confianza son las Escrituras? ¿Es la palabra de Dios verdadera? ¿Es usted, por ejemplo, está usted convencido de que todas las advertencias de la Biblia deben de ser escuchadas? Cuando la Biblia le advierte, ¿escucha usted? Cuando la Biblia dice esto es pecado y eso va a destruirle, ¿acaso eso significa algo para usted? Cuando la palabra de Dios nos dice que la furia de Dios viene, que el mundo está actualmente bajo la furia de Dios si usted no está en Cristo, y hay una furia eterna que va a ser enfrentada por todos aquellos que se mueren sin Jesús. ¿Usted escucha eso? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que esa es la verdad? ¿Acaso no es cierto que los hombres y las mujeres por la mayor parte del tiempo, y en algunos casos, aún las personas salvas, vivimos nuestras vidas todos los días con muy poco pensamiento acerca del hecho de que nosotros estamos a un respiro, a un palpitar, a un corazón que esté funcionando apropiadamente de la eternidad? Si usted muere hoy, ¿qué sucede? A propósito, usted quiere quitarlo de su mente. Usted sabe que usted va a morir si Jesús no viene durante su vida. Usted va a morir. Así que, ¿qué sucede? Alguien dice, bueno, dejamos de existir, dicen algunos. Y si eso es todo, beban, coman y alégrense, porque no vamos a tener más vida. Obtenga todo lo que usted pueda obtener y aférrese de ello con toda su fuerza, porque esto es todo. Algunas personas imaginarán esto lo que sucede. Todos vamos a un mejor lugar. Ese es el servicio funeral promedio. No importa quién era la persona, cómo había vivido o lo que creían, todos vamos a un mejor lugar. Bueno, yo sé que está en un mejor lugar. A lo mejor ese es el caso, de que todos vamos a un mejor lugar. A lo mejor estamos flotando por ahí, pero simplemente es un mejor lugar. O a lo mejor alguien dirá, lo que sucede es que usted solamente obtiene otra oportunidad, otra vida. Solo recicla esta cosa. Usted regresa, usted es alguien más. Usted era alguien, usted no lo puede recordar, pero usted es usted y algún día usted será alguien más. O a lo mejor es lo que la Biblia dice. Hay un punto en que un hombre quiere morir. Después de esto, el juicio. Jesús dice, yo soy el camino, la vida y la verdad. Y nadie viene al Padre sino que a través de mí. Y aquel que no tiene el Hijo de Dios no tiene vida. Así que es Jesús o la furia, es Cristo al haberme salvado o es un juicio eterno. Y el momento en que yo muero, yo estoy ya sea con el Señor, si conozco a Jesús, si he confiado en Cristo, estoy con el Señor en muerte o estoy inmediatamente en un lugar de tormento eterno. ¿Es esa la verdad? Porque si la Biblia es verdadera, esa es la verdad. Y si esa es la verdad, entonces no hay nada más importante en este mundo que lo que su relación es a Jesús. Nada más importante. ¿Usted realmente cree en la Biblia? ¿Usted realmente cree en la Biblia? ¿Esto está viviendo como que si usted cree en la Biblia hoy? ¿Está convencido de que las promesas de la Biblia, que podemos confiar en ellas, no solamente todas sus advertencias, pero todas sus promesas, usted vive su vida bajo la luz de las promesas de Dios? Lo que Él promete a su pueblo, lo que Él dice que Él está haciendo y lo que Él quiere hacer y lo que Él va a hacer, usted cuenta esas cosas. ¿Usted está convencido de que todas las predicciones de la Biblia ciertamente serán cumplidas? ¿Cree usted en Dios cuando Él le dice acerca del futuro? El futuro de este mundo. El futuro, la eternidad futura que está por venir. Cristo gobernando en la tierra. Todos los enemigos de Cristo echados a un juicio eterno. ¿Usted cree que esas cosas están por venir? ¿Acaso es la Biblia lo que dice que es? ¿Acaso hace lo que dice que hace? Por lo tanto, debemos de creer en ella
obedecer y atesorarla como la Biblia dice que debemos de hacerlo? ¿Cree usted en el testimonio acerca de ella de Jesús? ¿Acaso Jesús es quien la Biblia dice que es? ¿Hizo lo que él dijo que hizo? Cuando vemos declaraciones que están siendo hechas cientos de años antes de que sucedieran, y luego vemos que esas declaraciones están siendo cumplidas perfectamente en tiempo y la historia, ¿qué dice? Dice que la palabra de Dios es digna de confianza, que es fiel, que es verdadera. Y la cosa más sabia que usted puede hacer como un individuo es apostar su vida en las palabras de Dios. Y el entierro de Jesús lo demuestra. Él va a estar con un hombre rico en su muerte, y ciertamente él estuvo. Hay una cuarta cosa que quiero resaltar de estos versos, en términos de lo que el entierro de Jesús demuestra. La realidad de su muerte, la recompensa de su muerte, que tan digna de confianza es la palabra de Dios. El entierro de Jesús demuestra la fidelidad del amor de Dios. No solamente la fidelidad de su palabra, pero ahora la fidelidad de su amor. Usted se va a acordar que tan temprano Lucas nos permite ver a Jesús a través de los ojos de Salmo 31. Lucas es el único que nos dice que de los labios de Jesús, esto es de regreso en el verso 46, de Jesús clamando una gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al haber dicho esto, él expiró. En tus manos yo encomiendo mi espíritu. Ese es Salmo 31, verso 5. Y como Jesús había hecho antes en su vida, en esa sinagoga en Nazaret, él solamente cita la parte del verso que de hecho aplica a lo que él está haciendo. Salmo 31, verso 5 se lee de esta manera: En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor Dios de verdad. Tú me has redimido, oh Señor Dios de verdad. Jesús no estaba siendo redimido, Jesús es el Redentor, es el Salvador. Él no cita esa parte, él cita esta parte: En tus manos yo encomiendo mi espíritu, yo me doy a mí mismo a tu cuidado. El Salmo 31, como le dije cuando estamos ahí, es un salmo acerca de la vindicación de el que sufre justamente, el justo que sufre. Y él confió su vindicación a Dios. Dios, tú eres el que me va a vindicar a mí. Salmo 31, verso 18 dice: Enmudezcan los labios mentirosos que arrogantes hablan contra el justo, con soberbia y desprecio. Señor, cierra los labios de aquellos que hablan en contra del justo. Y aquí está Jesús, confiándose a sí mismo. Él está muriendo, él ahora está rindiendo su vida. Y él dice: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Lo que sucede más allá de esto está en tus manos. Nosotros sabemos que la vindicación de Jesús va a suceder 3 días después, cuando Él es levantado de entre los muertos. En la tumba el viernes, permanece ahí el sábado, levantado de entre los muertos temprano el domingo. Ahí Él será vindicado, la resurrección. Pero ¿acaso no es interesante que Dios el Padre ya nos está dando muestras de la vindicación de su Hijo aquí? Porque a pesar de que Jesús ha sido contado entre los transgresores, Él va a ser honrado en su entierro. El amor del Padre por su Hijo, la fidelidad del Padre hacia su Hijo, la vindicación del Padre de su Hijo va a ser demostrada de inmediato, mientras que Él es honrado como un rey en su entierro. Robert Stein dijo esto: aún como solo un pollino virgen era digno para el rey de Israel, así solamente una tumba virgen era digna para el entierro del rey de los judíos. No solamente él estaba con el hombre rico en su muerte, pero la tumba nunca había sido usada antes. No había sido ensuciada, digna de un rey. John Mammon dijo esto: porque en Jerusalén todavía hay permanencias de tumbas. Así que
este arreglo de Dios está siendo dignificado, ¿no? Jesús está siendo dignificado en la muerte de una manera que él no había sido dignificado en la vida. La mención de que la tumba no había sido usada anteriormente también se preocupa con el honrar apropiadamente al Señor. Darrell Buck escribe esto, Lucas 23:56, se muestra el cuidado que el cuerpo de Jesús recibe. Jesús murió como un criminal, pero él está siendo enterrado en honor. Jesús es un discípulo fiel quien honra a su Señor. Él pide el cuerpo de Jesús, dona una tumba nueva como lugar de descanso y toma cuidado de la Biblia como prescribe la ley. Otros también honran al Señor. Las mujeres prepararon ungir el cuerpo con especias el domingo, pero en el sábado honrar al Señor al descansar. Aquellos que sirven a Dios fielmente, el rector tiene que darse cuenta del respeto que se le dio a Jesús y el esfuerzo que se hizo para tomar buen cuidado de su cuerpo. Padre, en tu mano yo encomiendo mi espíritu. ¿Quién va a tener cuidado de cómo el cuerpo de Jesús va a ser cuidado? El Padre toma cuidado de eso. ¿Cómo va a ser tratado el cuerpo de su Hijo? Y el cuerpo de su Hijo es cuidado con honor. Salmo 31, el justo confía en Dios que lo vindica. Lucas capítulo 23, el Padre ya está vindicando a su Hijo. Y nosotros sabemos que esa vindicación va más allá de su entierro, va a la resurrección misma. Con el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versos 25, en medio de ese gran sermón, esto se dice, porque David dice, de él veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Escuchó eso? Tú no vas a dejar que suceda. Tú no vas a dejar que suceda. Dios, tú no vas a abandonar mi alma en el Hades. Tú no vas a dejar que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, dice Pedro, hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesucristo, Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Dios no permitió que su cuerpo viera corrupción. Dios lo levantó entre los muertos y así lo vindicó. ¿Qué es esto? Esta es la fidelidad de Dios. No solamente la fidelidad de su palabra, pero la fidelidad de su compromiso a su Hijo, la fidelidad de su amor a su Hijo. Y usted se da cuenta que eso habla a nosotros acerca de la fidelidad de Dios a su pueblo. La fidelidad de Dios a todos nosotros que estamos en su Hijo, que somos contados delante de Dios en su Hijo. Me gusta lo que Martín Lutero dijo. Él dice, porque Él no tiene tumba, por la razón que Él no va a permanecer en muerte en la tumba. Él no necesitaba su propia tumba. Porque no tiene tumba, porque no va a permanecer en muerte en la tumba, así también nosotros. Debemos de ser levantados de entre la tumba en los últimos días a través de su resurrección y viviremos con Él en eternidad. ¿Se da cuenta? A usted también se le ha prometido la resurrección, ¿acaso no? ¿Acaso Dios no ha hablado acerca de la resurrección de su pueblo? ¿Está usted convencido de eso? ¿Está usted convencido de la fidelidad, del amor de Dios hacia usted? En Cristo. ¿Acaso no es interesante en Romanos capítulo 8, mientras que Pablo hace ese argumento poderoso y grandioso por el propósito de nuestra aseguranza? ¿No es interesante de que Él lo ata al amor de Dios en Jesucristo?
No solamente la verdad de Dios, sino que el amor de Dios. Romanos 8:35. ¿Quién va a separarnos del amor de Cristo? ¿Okay? ¿Por qué usted no puede tener confianza si usted es un hijo de Dios? ¿Por qué su vida no puede estar llena de paz? Porque Jesús le ama y Él no va a dejar de amarle. La palabra de Dios es fiel y también es su amor. Pero ¿sabe qué? Si nosotros lo creemos o no, eso se prueba cada día. El grado en el cual nosotros creemos eso, como hablamos la semana pasada. Gracias a Dios. La fe perfecta no son las bases de la aseguranza, porque no la tenemos, ¿cierto? Y cada mañana lo que está siendo demostrado es si nosotros entendemos o no qué tan digno de confianza es la palabra de Dios y qué tan fiel es el amor de Dios. ¿Qué dice su vida acerca de su entendimiento de eso? Nuestra creencia de la fidelidad de la palabra de Dios está probada todos los días en esto. ¿Cómo piensa usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Acaso sus pensamientos están de acuerdo a las Escrituras? ¿Acaso sus actitudes están de acuerdo a las Escrituras? ¿Acaso sus decisiones están de acuerdo con las Escrituras? ¿Sabe? Una de las cosas más difíciles que tenemos como pastores es tratar de enseñarle a las personas que no piensen emocionalmente, pero que piensen bíblicamente. Y no pensar en términos de sus sentidos, pero pensar en términos de las Escrituras. Bueno, esto es lo que yo siento y así es como yo me siento y esto es lo que yo creo que necesito, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento. Escuche, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué dice? Nosotros nos damos cuenta todos los días lo que realmente creemos acerca de la confianza de la palabra de Dios. Porque nosotros pensamos en términos de ellos, sentimos en términos de ellos, nosotros escogemos en términos de ellos o no lo hacemos. ¿Usted cree que la palabra de Dios es fiel? ¿Acaso es el lugar más seguro para caminar? Pero también probado es nuestra creencia en el amor de Dios por nosotros, porque muchas de las decisiones pobres o malas que hacemos están atadas a nuestras dudas. El dudar de los compromisos que Dios ha hecho y las promesas que Él ha hecho de cómo Él va a cuidarnos. Jesús dijo en Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni segan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Usted cree que a Dios no le importa más a usted que esos pájaros? Él toma cuidado de ellos. ¿Acaso Él no tomará cuidado de usted? A veces dudamos el cuidado de Dios por nosotros porque Dios sabe que es mejor para nosotros. Que su cuidado por nosotros venga a nosotros a través de medios que son difíciles para nosotros. ¿Escuchó lo que le dije? Nosotros creemos que el que Dios tome cuidado de mí, Él me lo va a dar en un plato servido. No, a veces me lo da a través de circunstancias muy difíciles. Pero Él nos hace caminar a través de esas circunstancias difíciles porque Él sabe que lo mejor para nosotros no es que sea fácil, pero que seamos hechos a la semejanza de su Hijo, y las circunstancias difíciles son usadas por Dios para hacernos más a la semejanza de su Hijo. Así que Él sí provee para nosotros, pero simplemente en maneras que nosotros no hubiéramos escogido. ¿Creemos nosotros que nos ama? Mateo 6, verso 30. Y si Dios viste así las hierbas del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no habrá mucho más para vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué dice ahí? Hombres de poca fe. Usted no tiene mucha fe. ¿Fe en qué? Fe en la palabra de Dios. ¿Fe en quién? Fe en Dios mismo. Fe en la fidelidad de su amor. En estos detalles del entierro, Jesús realmente murió. Vemos a personas salvas. La recompensa de su muerte ya ha sido puesta.
demostrada. Vemos el cumplimiento de la palabra de Dios de las épocas pasadas a los detalles más pequeños. Su palabra es fiel y vemos que Dios toma cuidado por el cuerpo de su Hijo a través de lo que parece ser medios naturales. Dios toma cuidado de su Hijo y demuestra la fidelidad de su amor. Y todas estas cosas aplican a todos sentados en este auditorio, todos los que conocen a Jesús. La pregunta es, ¿cree usted estas cosas? Y que Dios fortalezca a su pueblo esta mañana para creer en su palabra y confiar en su amor. Y de esa manera caminar en la seguridad que es la voluntad de Dios, que ha sido revelada. La voluntad revelada de Dios. Y si usted no conoce a Jesús, yo le invito al amor de Dios a través de la fe en el amor del Hijo de Dios. Jesús murió por los pecadores. Si usted sabe que usted es un pecador, en necesidad de gran perdón, de un perdón inimaginable, entonces tengo buenas nuevas para usted. Jesús murió por los pecadores. Apártese de su camino, confíe en el Hijo de Dios y usted será salvo. Crea en el Señor Jesucristo y usted será salvo. Oremos. Nuestro Padre en el cielo, te damos adoración porque grande es tu fidelidad. Perfecta es tu fidelidad. Todas tus palabras son verdaderas. Tu amor hacia nosotros es asombroso. Va más allá de nuestra capacidad de entender o de apreciar. Y tú nunca cambias. Así que lo que queda para nosotros es el postrarnos y decir gracias. Y de descansar en la gracia y el amor y la paz y el gozo que se encuentran en tu Hijo. Estas cosas son demasiado altas para nosotros, demasiado maravillosas para nosotros. Descansamos en estas cosas. Y oramos por cualquiera que escuche mi voz, que está fuera de Cristo. Oh Señor, sálvalos hoy. Que ellos conozcan un corazón que está dispuesto a apartarse del pecado hacia el Salvador, un corazón que te desearía a ti más que la vida misma. Otórgales un corazón que cree en el Evangelio. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos. Ahora es muy fácil evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.